¿Qué tal, alumnos? De nuevo los saludo con mucho gusto. En la clase de historia vamos a hacer un recuento precisamente de lo que hemos visto a lo largo de estas semanas pasadas, comenzando con las civilizaciones. Primero, la civilización mesopotámica, ¿verdad?, que se ubicó en Asia, a las orillas del río Tigris y Éufrates. Ellos inventaron, ¿verdad?, la escritura cuneiforme y crearon el minuto. Son una de sus aportaciones a la sociedad. La civilización egipcia, que se ubica en África, en el río Nilo, ellos construyeron pirámides precisamente para enterrar a sus gobernantes, ¿verdad? Y ellos nos dejaron el legado de la creación de los primeros barcos. La civilización india se ubica en Asia, en el río Indo, y ellos construyeron los drenajes, ¿verdad? Y los baños públicos son el legado que nos dejaron a la sociedad. Y la civilización china, que se ubica también en Asia, en el río Hong y Yangtze, ellos crearon precisamente, nos dejaron, ¿verdad?, el invento del arado de hierro, la carretilla, la brújula, el papel, la pólvora y la seda. Estas son las grandes civilizaciones, ¿verdad? Las civilizaciones posteriormente que se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo, pues son la fenicia, los israelitas, la griega, la egipcia y la romana. Estas civilizaciones, ¿verdad?, pues vamos a ubicar las más grandes, que son los griegos y los romanos, teniendo en cuenta primero que los griegos pues son un pueblo muy o extremadamente navegante, ¿verdad? Y esto favoreció el comercio. Los griegos estaban organizados en ciudades-estado. Las principales son Esparta y Atenas. Y estas ciudades estaban, cada una tenía sus leyes, su manera de gobernar y un ejército propio. Y los griegos nos dejaron como legado a la sociedad actualmente lo que es la democracia, ¿verdad? Que es pues la elección o el decidir del pueblo, ¿verdad? De que el pueblo tenga, diríamos, la voz de elegir a su gobierno. Los romanos, por su lado, ¿verdad? Los romanos es un conjunto, una mezcla de varios grupos, de varios pueblos. Entre ellos pues se encuentran los etruscos y los latinos, y es por eso que el latín pues es la lengua común de los romanos. Los romanos se divide, o el imperio romano, ¿verdad?, la civilización romana, como la queramos entender, se divide en tres periodos. La primera, que es la monarquía, que va del año 753 al 509 a.C. La república, que va del año 509 al 27 a.C. Y el imperio, que es el imperio romano, que va precisamente del año 27 a.C. al 476 después de Cristo. El imperio romano, ¿verdad?, se expandió pues en gran medida, ¿verdad?, en el territorio. Abarca 40 países, ¿verdad? Y para mantener la organización, acuérdense, ¿verdad?, que había un numeroso ejército y que se construyó una extensa red de caminos. Roma, que era la capital, o es la capital, ¿verdad?, llegó a tener pues 1 millón de habitantes, y se ejercían diversos oficios y gustaban espectáculos como el circo. Eso es lo que hay que recordar precisamente de las civilizaciones antiguas, ¿verdad?, y las cosas que nos han favorecido o nos han dejado en la actualidad a la sociedad. Es importante pues reconocer esta parte, porque el tema de esta semana es precisamente el surgimiento, ¿verdad?, o el nacimiento del cristianismo. De esto necesitamos reconocer que en el siglo I después de Cristo
lógicamente, ¿verdad? Palestina pertenecía al Imperio Romano, pero entre ellos había un descontento, pues entre el pueblo judío, ¿verdad? Por la ocupación romana. Recordemos que Jesús es un predicador de la religión judía. Esta religión solamente creía, ¿verdad?, en un solo Dios. Los líderes religiosos de ese tiempo pues eran quienes se encargaban y llevaban el control, ¿verdad?, del templo de Jerusalén precisamente, que era el centro de la fe judía. Estos líderes religiosos eran quienes determinaban cómo se debían entender los libros sagrados y cómo debía comportarse las personas. Una vez que nace Jesús, ¿verdad?, pues se enfrenta, confronta, ¿verdad?, a estos líderes que en su momento pues eran quienes enseñaban la ley de Dios según ellos, ¿verdad? Y fue por eso que Jesús fue crucificado, es decir, la muerte que se le dio a Jesús, ¿verdad? En ese tiempo la crucifixión era una manera de darle muerte pues a los malhechores, a las personas más malas de ese tiempo, y por eso fue que crucificaron a Jesús alrededor del año 33, precisamente después de Cristo. Sus seguidores, ¿verdad?, sus discípulos, las personas que compartían la ideología de Jesús, pues fueron perseguidos en distintos momentos. Pero sin embargo, ¿verdad?, lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús predicó, pues no se ha terminado, ¿verdad? Y es por eso que el cristianismo adquirió mucha importancia. Es importante, pues, alumnos de sexto año, que comprendamos todo esto como un conjunto, como una escalerita, ¿verdad?, que necesitamos ir comprendiendo desde lo que ya vimos semanas atrás, ¿verdad?, el surgimiento del hombre, nuestra evolución según la ciencia hasta este momento, porque todo es, pues, está en relación un tema con otro, ¿verdad? Y es importante que conozcamos, pues, nuestra historia. Nosotros que estamos en un colegio católico necesitamos conocer, ahondar, ¿verdad?, profundizar más acerca de este tema, precisamente para conocer cómo es que el cristianismo nace, no solamente con esto que se nos dice ahorita, ¿verdad? En el libro pues vas a leer otro pequeño texto para que comprendas un poquito mejor acerca del cristianismo, porque es que Jesús, ¿verdad?, fue crucificado, cuáles fueron sus ideologías y demás. Entonces en esta semana vamos a trabajar acerca de esto y ojalá que pues poco a poco vaya despertando en ti el interés por conocer acerca de estos temas que son de vital importancia en nuestra vida. Pues muchas gracias y esperemos que este video te haya servido para comprender el tema de esta semana.